Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Óscar Ariza y desde Valledupar, Colombia, quiero contarte este relato de Josafat, rey de Judá. Episodio 2. Seguridad al extremo. Mayor y distinta fue la impresión con la que despertó. Toda la noche estuvo soñando que su reino era invadido por enemigos poderosos que esclavizaban al pueblo. En el sueño era claro que los invasores habían encontrado a todos desprevenidos, sumergidos en juergas y celebraciones. Los soldados estaban fuera de sus puestos de vigilancia, borrachos y enredados en los brazos de mujeres que los seducían. Mientras él trataba de alertarles a que volvieran a sus posiciones, un enorme caballo alazán corría atropellando a todo el que estuviera en su camino. Pisoteaba las cabezas de hombres, mujeres y niños que encontraba a su paso. La tierra se había tornado bermeja a causa de la sangre vertida por los cuerpos aplastados. Parecía tan real el sueño que mientras Josafat hacía fuerza en su voz para llamar a todos a un cambio de conducta, de su boca no podía salir sonido alguno. Trataba de gritar y entre más fuerza hacía, era menos posible emitir algún sonido. Cuando realmente pudo incorporarse de su pesadilla, interpretó que era necesario hacer algunos ajustes para fortalecer las defensas de Judá. Con la determinación absoluta de la necesidad de fortalecer al reino, de defenderlo de cualquier ataque que Israel u otro enemigo le hiciera, empezó a estructurar un ambicioso plan de defensa para todo Judá. Tenía la obligación de garantizar la seguridad y la estabilidad de todos los ciudadanos. De su padre había aprendido 3 cosas relevantes para fortalecer el reino. La primera y la más importante era conocer plenamente a Dios para honrarlo, para ponerlo en el primer lugar. La segunda era robustecerse financieramente para financiar el avance. Y la tercera, poder asegurar militarmente todas las poblaciones. Por eso fortaleció todo el ejército y asignó tropas en todo Judá y las tierras conquistadas por su padre. Tenía claridad que debía salvaguardar todo lo que su padre le había dejado como legado, pero también fortalecerse militarmente para aumentar su poderío. Josafat estaba convencido de todo lo bueno que Dios había hecho con su padre. También estaba convencido que en él sería multiplicado. Estaba preparándose para cosas extraordinarias, para todo lo que Dios le iba a entregar, riquezas, tierra, entre otras cosas. Por eso necesitaba tropas y soldados con identidad de reino, hombres capaces de entender que Dios entregaba galardones, solo que había que ir por ellos. A todos nos gusta que nos sucedan cosas extraordinarias en nuestras vidas, y si algo provoca lo extraordinario, lo sobrenatural en nosotros, es precisamente la oración, decía Josafat. Había establecido un compromiso enorme con Dios. Su corazón palpitaba cuando se trataba de enseñar su palabra, cuando se trataba de obedecer y de depender del Señor. Un buen líder es aquel que es capaz de entender que la mayor parte de lo que tiene es el resultado de lo que otros construyeron antes de él, pensaba Josafat. No tenía intención alguna de desconocer los enormes logros de su padre. En su corazón había espacio suficiente para agradecer. Muchos de sus consejeros le hablaban al oído para halagarlo, para engrandecerlo, pero cada vez que alguna corriente de vanagloria quería llegar a su corazón, se acordaba de las palabras de su padre. De repente, llegó a su mente la última conversación que tuvo con el rey Asa una noche antes de que muriera. Ninguna cosa puede hacernos mal entender que todo lo que nos pasa es porque somos reyes y tenemos el poder de cambiarlo todo, la capacidad y poder de construir y destruir. No somos dioses. Somos reyes al servicio de Dios, hijo. Jamás se te olvide que ha sido Dios quien nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Cuando ya no esté, cuida de este reino que Dios te entrega para que lo administres. No cometas los mismos errores que yo cometí por dejarme llevar de voces que mal aconsejan. Ten sabiduría para cuidar lo que se te ha entregado. Al final, Dios te pedirá cuenta de todo. Lo prevenía su padre con esa voz suave que ya empezaba a dar señales de estarse apagando. Volvió a sentir la misma desazón, la misma tristeza de hallarse solo sin esas conversaciones en las que soñaba al lado de su padre con un reino unificado, establecido por hombres temerosos y obedientes a todo lo que el Señor les determinara.
Creyó haber caído en las trampas de la nostalgia cuando la tristeza comenzó a presionar su pecho, pero una voz en susurro, sutil, cercana, lo rescató de su dolor. Todo va a estar bien. Es tiempo de avanzar. De inmediato se incorporó y cuando vio que entraba la visita que le habían anunciado, los observó plenamente. Eran extranjeros lejanos que traían un pavo real albino entrenado para andar con su plumaje abierto. Orondo se paseaba por todo el salón. La imagen del animal lo elevó a un estado de asombro donde solo pensaba en Dios, en su poder sobrenatural de cambiar las vestiduras de esa ave tan hermosa en su multiplicidad de colores por un plumaje blanco que nunca antes había visto y que a él se le asemejaba a la pureza de Dios. Con regocijo atendió las visitas que lo llenaron de múltiples regalos mientras le contaban todo lo que se decía de él en otras tierras. Todo el respaldo que Dios le brindaba y la reverencia con que lo trataban, incluso otras familias reales que llegaban en su encuentro. Entonces volvió a pensar en su reino. Llegado el momento de despedir a sus visitantes, se incorporó. Tomó su espada y se dirigió hacia las tropas que lo esperaban para partir hacia otras ciudades a donde usualmente iba a pasar revista de todas las guarniciones y también de los pueblos. Volvió a mirar al pavo real blanco que se pavoneaba por el jardín trasero del palacio y volvió a pensar de nuevo en la grandeza de Dios. Miró al cielo en señal de gratitud, tomó la espada por la empuñadura y se dirigió a su destino. Ya habría tiempos para volver a soñar. Ahora debía enfrentarse a la realidad, a la tarea de organizar sus defensas y su capacidad de ataque para que no fuera que cualquier enemigo se le diera por quererlo sorprender.